investigación en las áreas de procesamiento digital de señales e imágenes e inteligencia artificial, así como automatización y control de procesos. Posee una amplia experiencia académica en nivel de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas. Se desempeñó profesionalmente en el área de investigación y desarrollo en empresas del sector público y privado. Es asesor de tesis de pregrado y posgrado. A su vez, realizó publicaciones en la IEEE Explore y revistas indizadas como Scopus. Ahora, a todas las personas que tengan alguna consulta, pueden hacerlas a través del chat de la plataforma. Y con todo esto, le doy el pase al profesor Guamaní. Buenas tardes. Sí, vamos a darle unos minutos al expositor para que arregle sus problemas técnicos, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Ahora sí me escuchan bien. Sí, se le escucha perfecto, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, mil disculpas. Me había confundido el horario, pensé que era las 6 de la tarde y menos mal que me avisaron a tiempo, así que corrí inmediatamente a la computadora. Muchas gracias. Sí, no se preocupe, profesor. Ya le dieron cojos, creo, para que pueda compartir sus archivos. Correcto. Disculpa, ingeniero, parece que hay problemas con el micro, no se le llega a escuchar. Sí, Pedro Manina Verde, soy electrónico. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo está la señal? ¿Está mejor? Sí, ahora sí, Sí. ahora sí se le escucha. Ahora sí, ya, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, mi nombre es Pedro Guamanina Barrete, soy docente de la Universidad Ricardo Palma, de profesión ingeniero electrónico. Y el día de hoy voy a presentar esta conferencia, taller denominada Introducción al Procesamiento Digital de Señales. Si bien es cierto, nosotros hemos podido escuchar el nombre procesamiento digital de señales en muchas carreras de ingeniería. Hablamos pues de electrónica, hablamos de mecatrónica, hablamos también de repente de casos de biomédica y otras más. Es importante que podamos conocer a qué apunta este curso, principalmente. Entonces, por la experiencia de varios años, yo lo he señalado de esta manera. Es decir, una forma de poder orientarlo directamente a dos temas muy fundamentales, que viene a ser Fourier y viene a ser filtros digitales. Son los dos principales temas que uno debe manejar, que debe conocer y que lo va a utilizar en algún momento. Sobre todo aquel que va en el área de telecomunicaciones, necesita entender los espectros de frecuencia, necesita obtener también anchos de banda suficientes, también necesita separar o atenuar el ruido, etcétera. Para todos esos casos es muy importante entonces conocer la teoría de Fourier y de los filtros digitales. Este curso, como ya muchos deben haber oído, se dicta en varias semanas de clase, o sea, en un semestre. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar de sintetizarlo y mencionar algunos puntos importantes, aquellos que le va a permitir a ustedes comprender estos dos grandes temas, Fourier y filtros digitales. Bueno, nuestra agenda está señalada de esta manera. Una pequeña introducción, luego hablar sobre Fourier, todo el conjunto de Fourier, sin llegar a la matemática, por supuesto, tan extrema, porque Fourier está basada justamente en integrales, en sumatorias, y eso tratemos de lo posible para que se pueda comprender bien toda la teoría. Los filtros digitales, que de igual manera
está orientado a trabajar con la matemática, pero ya discreta, también evitaremos pues, llegar a ese punto para que se pueda comprender de manera correcta. Entonces, hacemos un descanso de unos minutos y realizaríamos nuestros ejercicios de aplicación. Bueno, quiero comenzar de esta manera. Una introducción que, si bien es cierto, lo podemos mirar de derecha a izquierda y verificar que ha habido un cambio sustancial y muy importante en cuanto a los avances tecnológicos. Si hablamos pues hace muchos años atrás, podemos decir que aquellas ecografías en 2D presentaban al niño y, si bien es cierto, se distinguía la silueta, pero no podíamos llegar a más detalles. Ahí donde ingresaba el profesional y él nos podría indicar, ¿no? El niño tiene tantas semanas de gestación, el niño tiene de repente por ahí el dedo, el bracito de esta manera, llevado a la boca, etcétera. Pero ya con la evolución vemos ahora nosotros y nosotros mismos podemos hacer el diagnóstico. Algo similar sucede con la televisión. La señal de televisión de hace mucho tiempo era muy pobre en cuanto a su calidad y en la actualidad tenemos pues una gran diferencia. Y todo esto gracias a las matemáticas, ya que éstas nos apoyan con muchos teoremas, muchos algoritmos, muchas herramientas, como es, por ejemplo, Fourier, la transformada de Fourier, como es la transformada de Wavelet, sobre todo para el tema de imágenes, como es el caso de la transformada del coseno, etc. Entonces, todo agradeciendo a las matemáticas, complementado entonces con el hardware y con los algoritmos, porque ellos nos permiten también llevar esto no a una computadora, sino llevarlo ya a un sistema embebido, que podrían ser los procesadores. En fin, ahora, con esta introducción, podemos también continuar y claramente decir, en la parte superior observamos una señal sinusoidal. Todos sabemos muy bien que la señal tiene una determinada frecuencia basada en su periodo, que aquí yo le he indicado. Y por supuesto, con la inversa sale la frecuencia. Y no hay necesidad de tener ningún otro aparato que nuestro osciloscopio para conocer cuál es la frecuencia. Pero yo les pregunto, ¿y qué ocurre si lo que tenemos como señal en el osciloscopio es esa que estoy señalando? No vamos a poder identificar qué frecuencias componen a esta señal periódica. Podemos identificar, sí, el periodo fundamental, que lo tenemos así, el fundamental, pero no es la única, o no es el único periodo, sino hay más periodos, o sea, más frecuencias que van a estar escondidas y no las podemos nosotros determinar al ojo o a simple vista. Por esa razón, ¿qué requerimos? Requerimos de algunos equipos que nos permitan entonces dar esa facilidad de poder observar un poco más allá. Y eso nosotros lo obtenemos, por ejemplo, con el analizador de espectros. Como podemos recordar, el osciloscopio solamente nos va a permitir ver en el dominio del tiempo. Aunque hay ya hoy en día los osciloscopios que pueden tener la opción llamada FFT, que más adelante lo voy a explicar, que ya viene de la transformada rápida de Fourier. Pero paralelamente tenemos otro equipo que es el analizador de espectros y lo encontramos ahora en el eje de la frecuencia. Y podemos ver todas las componentes de frecuencia que están presentes en una determinada onda, que a simple vista no era posible identificar todas las frecuencias que la componen. Claro que para que podamos tener este gráfico, ¿qué fue necesario? Fue necesario aplicar Fourier. Por supuesto, Fourier utilizados dentro del procesador, microcontrolador que maneje este analizador de espectros. Por eso es importante comprender la teoría. Bueno, entonces en base a esta introducción, hagamos entonces ahora lo siguiente. Voy a compartir y voy a mostrar los tipos de señales. Son muchas más, pero estoy mostrando solamente 3 grandes grupos dentro de lo que es el procesamiento digital de señales. Entonces, el procesamiento digital de señales es manipular la señal, y referirnos a una señal espacial, como lo pueden ver, o una señal temporal espacial. A ver, explicamos. Si es una temporal, quiere decir que puede ser nuestra voz, puede ser una señal médica, puede ser también un ruido, puede ser un audio, todo ello. Y que generalmente está dependiendo del eje de tiempo. Eso es una señal temporal.
Una serie de tiempo también sería una señal temporal, pero no necesariamente puede estar presentado en un solo canal como lo pueden observar por acá, o sea, un vector, sino puede estar presentado por varios canales. El caso de estéreo presenta dos canales. Y por supuesto, cuando nosotros hacemos la representación, vamos a llamar así, discreta, digital de una señal, ya se está entendiendo que esta señal está compuesta por varios componentes, varios elementos, varias muestras, y cada una de las muestras tiene amplitud diferente, lo cual haría que se pueda formar la onda de la mejor manera. Bueno, ¿y qué sucede ahora con respecto a una señal espacial? Una señal espacial ahora se expresa de manera diferente porque ya va a depender de X y de Y. Ya no depende del tiempo, ahora depende del espacio, o sea, de la posición. Y si hablamos de un elemento en particular, este elemento en particular tiene una codificación. Y si trabajamos con tres números diferentes, es porque la codificación se da a través de un modelo. Sin embargo, se puede presentar, he dicho, una imagen digital. Y la podemos expresar así, una después de la otra. Y eso ya se asemeja a un video, o sea, una representación de una imagen dinámica. Como pueden ver acá, a la ya conocida ecografía en 4D. Esta de acá, donde vemos al niño moviendo los dedos, moviendo el bracito, etc. Y como también podemos decir que esta representación de varias matrices se refiere a una imagen dimensional. ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Listo. Entonces, desde la computadora, ¿cómo vemos estos tres grandes grupos de señales? Como un vector, como una matriz o como un arreglo de matrices multidimensionales, lo cual necesitamos pues manipular, o sea, cambiar los valores que tienen estos píxeles o cambiar la posición de los píxeles. Cambiar la posición podemos entenderlo fácilmente, que podemos hablar de una rotación, hablamos de un zoom, hablamos también de una dilatación, en fin, una serie de herramientas que se trabajan sobre la imagen digital. Y si hablamos manipular los elementos de una matriz, podemos decir que estamos de repente atenuando el ruido que pueda estar presente en una señal temporal. Entonces, está así, representado como el cambio de los elementos, como la reubicación también de los elementos. Y ese es el procesamiento de señales. O sea, manipular la señal, pero utilizando herramientas matemáticas. Por lo tanto, continuamos. Ya sabemos que la señal representada en nuestra computadora se hace a través de vectores, matrices, arreglos, etc. Entonces, hablemos ahora de Fourier. ¿Qué hace Fourier? Muy bien, particularmente si nos referimos a la serie de Fourier, comencemos así, la serie Fourier es simplemente una representación de una señal periódica utilizando varias funciones senos y cosenos. Así de sencillo. Entonces, si yo sumo tres cosenos, obviamente con frecuencias diferentes, con amplitudes diferentes, voy a tener una onda en particular. Por ejemplo, si yo sumo esta onda coseno o seno más esta onda que pueden ver más frecuencia y menos amplitud, y otra onda con más frecuencia y menos amplitud, esa suma, voy a suponer, me podría estar dando este tipo de señal, así, de manera arbitraria. Por lo tanto, es necesario siempre interpretar qué viene a ser la serie Fourier para poder entender lo que tenemos como resultado cuando sumamos varias señales periódicas. Esta expresión, ustedes ya la deben conocer, que es la forma de poder representar a través de sus tres coeficientes, a su 0, a su n y b sub n, los cuales se pueden entonces calcular basado en una sumatoria, basado en una integral, y conociendo, por supuesto, la frecuencia que representa a esa señal periódica. A ver, veamos entonces cómo serían los cálculos de estos tres coeficientes. Ahí lo pueden notar. Como pueden ver, siempre está asociado a la frecuencia o al periodo fundamental de la señal que estamos analizando.
Entonces, calculamos primeramente el A sub 0, posteriormente calculamos el A sub n y B sub n. Aquí podemos nosotros de repente un poco simplificar y decimos, la señal es par, es impar, podemos ir simplificando y de repente no calculando los dos, sino solamente uno. Y de igual forma, si la señal tiene una componente de continua, quiere decir de que el A sub 0 es diferente de 0. Pero si no hay nivel de offset o nivel de continua, el A sub 0 sería automáticamente 0, o sea, no estaría presente. Eso es con respecto a esos tres coeficientes. Bueno, entonces, la serie Fourier, resumiendo, representa una suma de senos y o cosenos, cuyas frecuencias y cuyas amplitudes son todas ellas diferentes. Vemos aquí el caso de una señal periódica que a la vez es un tren de pulsos cuya amplitud va de 0 a 5 voltios. Si tomamos entonces toda la teoría que hace un rato le hemos presentado, usando las integrales, hallamos A sub 0, que acá sí tiene nivel de continua, hallamos B sub n, y A sub n da igual a 0. A sub n vale 0. Por lo tanto, ya tengo los tres coeficientes. Utilizo esta rutina colocando 100 sumas de senos y o cosenos y vamos acumulando esa suma de senos y o cosenos para finalmente llegar a una representación muy aproximada de esta señal o de esta onda que es periódica. A ver, veamos entonces la representación. Por acá. Listo. Aquí ustedes lo pueden notar. En el caso superior izquierdo vemos que solo aparece una onda sinoidal, 0. En el lado derecho superior aparece la suma de 4 y ya podemos observar que se está formando de alguna manera la onda cuadrada, diferentes y amplitud cuadrada. Sin embargo, vemos todavía no alcanzamos a tener la onda perfecta, pero sí está muy aproximada. Y esta imperfección se da porque la onda cuadrada o el tren de pulso que teníamos ahí inicialmente no tiene, mejor dicho, tiene o presenta un cambio muy brusco. Y eso hace entonces que se vea unos pequeños picos, que quizá lo podemos llamar unos cachitos, como pueden ver acá, acá, y así sucesivamente. Y eso se va a ir quitando, se va a ir atenuando conforme vayamos aumentando más componente de frecuencia. Bien, entonces acá tenemos una frecuencia. ¿Qué frecuencia es esta? La fundamental. ¿Y cuál es la fundamental? Aquella que sale a la vista. Acá que tenemos, tenemos la fundamental, luego participó otra frecuencia llamada F1, luego participó otra frecuencia llamada F2, cada vez más grande, y otra frecuencia F3. O sea, tengo 4 frecuencias. Y si analizamos esto desde el punto de vista espectral, vamos a ver entonces que aquí es la frecuencia fundamental, luego tenemos la otra frecuencia F1, que bueno, en este caso va a salir amplitud 0, frecuencia F2, frecuencia F3, y bueno, y este es para el caso cuando tiene ya hasta 8, ¿no? 4, 5, 6, 7, perdón, 7 que serían 8 contando la primera. Y esta inicial se debe a la componente de C. Si no tuviéramos componente de C, la que está ahí en centro, en 0, sería igual a 0. Entonces, si nosotros observamos, con simplemente quitar la componente de C, la señal empieza a oscilar sobre el eje de tiempo. Entonces, por eso es importante reconocer si hay continua o no en una señal periódica. Bueno, entonces, esto viene a ser la serie de Fourier, y como pueden notar, es una suma de senos y cosenos, pero con frecuencias y amplitudes diferentes. Ahora, acá les estoy presentando una aplicación muy simple que ayuda bastante y ya lo he podido ya finalizar hace muy poco tiempo. Esto está hecho en el MATLAB, en esta herramienta llamada App Designer. Ya se ha dejado de utilizar el guide, tiene ciertas desventajas. El App Designer es un poco más amigable y genera solamente un único archivo y no como el guide que lo hace con dos. Entonces yo particularmente uso mucho el MATLAB para mis clases y en el MATLAB tenemos la herramienta el App Designer y podemos crear un ambiente gráfico, como ustedes pueden ver ahí, incluyendo perillas, para que uno pueda interactuar de la mejor manera. Entonces, uno de los cursos que yo enseño
en la universidad, trato entonces de que los alumnos de manera visual puedan ellos, ya que no contamos con los instrumentos a la mano, y de seguro aplicaciones como esta están ahí en la web, pero esta de repente le da la facilidad porque no solamente ellos van a manipular directamente la perilla, aumentando la cantidad de componentes, observando el espectro de frecuencia o la señal temporal, sino también ellos lo pueden cambiar, porque yo les facilito todo el código fuente para que ellos puedan cambiar inclusive hasta el color, ¿no?, que ellos desean, o como también ampliarlo, porque esto solo está diseñado o preparado para 5 o 6 tipos de ondas, y uno lo puede ir aumentando para poder trabajar con un número mayor. La ventaja de todo esto es que el MATLAB cuenta pues con una herramienta llamada Symbolic, que me permite entonces hacer toda la integral y evaluarla de manera simbólica. Y por supuesto, sí, la desventaja es que lleva demasiado tiempo en calcularlo. Pero en fin, ya es tema de procesamiento. Bueno, después de la serie Fourier tenemos algo también muy importante y debemos conocerla, que es la transformada de Fourier. ¿Y cuál sería la diferencia? Mientras que la serie Fourier se utiliza sobre señales temporales y periódicas, la transformada de Fourier se usa sobre señales que no son periódicas. Por ejemplo, yo quiero calcular la serie Fourier de una onda del corazón, una señal de electrocardiograma. ¿Es periódica? No es periódica. Por más que el paciente sea joven, esté sano, esté en reposo, esa señal de electrocardiograma podría variar ligeramente su onda Q, su onda R, su onda S, y eso va a dejar de ser periódica. Por lo tanto, en señales que ya no son periódicas, yo debo de utilizar la transformada de Fourier. Señales no periódicas. Y lo hacemos ahora usando una integral. Ya conocemos la expresión matemática de la transformada de Fourier, tenemos los límites, tenemos acá la exponencial y procedemos a desarrollarlo. Y de esa manera podemos decir que calculamos la transformada de Fourier, sobre todo para este grupo de señales que son no periódicas. Aquí una representación bastante simple por la cual decimos que la transformada de Fourier tiene un espectro continuo. Ustedes observan, de arriba hacia abajo. Si vemos un tren de pulsos, tenemos una serie de impulsos, como ustedes lo vieron en este caso. Aquí, el gráfico amarillo, y aquí con la aplicación. Entonces, vemos impulsos. Si la señal, esta que la tenemos en el lado izquierdo, vemos que va aumentando su periodo y a la vez disminuye la frecuencia, van a aparecer en el lado derecho más impulsos, más continuos, más pegados. Y si eso lo vamos siguiendo, sino aumentando, voy a tener un número muy elevado de muestras o de impulsos desde el punto de vista de la frecuencia. O sea, todo lo que está en el lado izquierdo es tiempo, el eje horizontal, y por otro lado ya podemos ver un espectro en el eje de frecuencia, el eje horizontal. ¿Y qué sucede si yo hago que el periodo sea infinito, como el último gráfico? Entonces diríamos que ahora ya no tengo un espectro discreto, como el caso de serie Fourier. Vean, un espectro discreto. Tenemos muestras separadas, sino acá ya el espectro es continuo. Pero hay un detalle, y este es un ejemplo. Hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Si yo quiero calcular el espectro de Fourier de esta onda de electrocardiograma, ¿qué cosa necesitaríamos? Necesitaríamos entonces tener la expresión matemática de la señal de electrocardiograma. ¿Y la tenemos? No la tenemos. Tenemos simuladores, sí, pero no son reales. Entonces, este viene a ser un problema para la transformada de Fourier. No va a ser tan fácil de poder calcular esta transformada para señales que no cuentan pues con una expresión matemática que las pueda representar. Entonces, en vista de eso, aparece la transformada discreta de Fourier, que es prácticamente la discretización de la transformada anterior. Ya no usamos integral, usamos sumatoria. Ya no hacemos entonces una evaluación así, digamos, continua, sino esta vez discreta a partir de muestras. Y eso va a permitir que podamos obtener la transformada discreta de Fourier no solamente de señales periódicas, sino también de señales no periódicas. Y eso va a permitir que podamos ver el espectro con todos sus detalles, pero restringido. Y esa restricción se debe a que las señales, cuando son digitalizadas, necesitan cumplir con este teorema, que no lo he incluido, llamado
el teorema de la frecuencia de muestreo, mayor a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que vamos a muestrear, o también frecuencia de Nyquist. Esto quiere decir que no puedo superar eso. ¿Por qué? Porque si yo supero esto, va a dar origen a un problema llamado aliasing, que esto, algunos textos he visto por ahí que le ponen el seudónimo de frecuencia fantasma. Y esto lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Nos vamos entonces de la siguiente diapositiva y yo les muestro una señal temporal, o sea, continua o analógica, aquí inicialmente. La digitalizamos, ya tenemos entonces la expresión matemática. Pero, ¿qué ocurre si yo elijo una frecuencia de muestreo de 2000? Comprobamos, 2000 es mayor al doble de la máxima, que viene a ser 500. Sí, sí se cumple. Si se cumple, entonces yo debo observar estas dos frecuencias, 250 y 500, antes de la mitad de la de muestreo, antes. Y ahí la podemos ver. Las dos están presentes, la de 250 y la de 500. Y vean que eso ya el analizador nos estaría mostrando. El analizador solamente nos va a permitir que podamos visualizar una sección, o sea, no es que todo, ¿no? Solamente una parte. Y esa parte sería lo que está aquí. Solamente esa parte de ahí, lo que está encerrado de color verde. ¿Y qué ocurriría si no hacemos cumplir ese teorema de muestreo? Entonces, queriendo poder verificar, podríamos hacer lo siguiente. A ver, f es igual a 800, elijo 800, ¿es mayor a 2 veces 500? La respuesta es no, no lo es. Entonces, aquí se produce el aliasing. A ver, ¿cómo? Graficamos la señal de 250, graficamos la señal de 500, y como se debe cumplir que a la mitad de la frecuencia de muestreo se debe mostrar un espejo, entonces diríamos que esta que está en 500 va a generar una en 300, lo cual diríamos que el analizador de espectros solamente estaría observando esta parte que está encerrada de rosado, lo cual me diría, ¿hay dos frecuencias? Sí, hay dos frecuencias, o sea, la señal está ahí. ¿Qué frecuencias son? 250, está 250. Y la otra, 300. ¿Está 300? No está 300. ¿Qué pasó? Es ahí donde hablamos que es la frecuencia fantasma. Está ahí, pero no existe, algo así. Por esa razón, tenemos que cumplir siempre con el teorema de muestreo, para que no tengamos este problema de aliasing. Y entonces, para explicarlo así de manera muy abierta y con muchos más ejemplos, que también podemos verlo en algunos videos, cuando a veces nosotros lo apreciamos, por ejemplo, un tren que está avanzando o una bicicleta que está rodando, está avanzando, y de repente vemos que las ruedas están retrocediendo. Entonces también se debe mucho a este tema de la frecuencia de muestreo. Bueno, antes de esta serie transformada de Fourier, que es, vamos a llamar así, la sección número 2, también está una llamada la FFT, que no le he mencionado porque si no también vamos a ir un poco más extendido en cuanto al tiempo. Habíamos dicho que la FFT es la transformada rápida de Fourier. ¿Qué viene a ser la transformada? Esta transformada viene a ser la transformada discreta de Fourier. Es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es veloz. Nada más. Es como que yo les pregunto a ustedes, a ver, por favor, todos ustedes empiecen a sumar esta cantidad. 5 veces 4. Y ustedes van a digitar 5 veces 4. Y digitar 5 veces 4 nos va a llevar un tiempo hacerlo. En cambio, la transformada rápida Fourier hace esto, 4 por 5, y obtiene la misma respuesta que la otra transformada. Bueno, y esta transformada que sí la veo muy importante, que ustedes la puedan comprender, es la transformada de Fourier corta en el tiempo. ¿Qué significa transformada corta en el tiempo? Como pueden ver, tiempo se basa en utilizar la transformada de Fourier, pero esta vez de esta manera. Observen, por ejemplo, apliqué transformada de Fourier a ese pedacito, a esta otra. Y así voy barriendo toda la onda desde la izquierda, sin aumentar el tamaño, por supuesto, hasta llegar al final. Pero para que sea mejor,
podemos barrerla de esta manera y luego sobreponerla. Y así vamos teniendo una mejor representación. Por lo tanto, ¿qué puedo yo observar de este gráfico que tenemos aquí en la parte inferior? ¿Que hay una frecuencia de 100 Hz? Sí, una frecuencia de 100 Hz. Está oscilando una sola frecuencia de 100 Hz hasta alcanzar más o menos el medio segundo. ¿Y de ahí qué sucede? Vemos de manera horizontal, ahora salta una frecuencia, digamos que sea 150. Muy bien, va a oscilar más rápido. Y vean cómo la onda se va generando basado en ese conocimiento que nos entrega el espectrograma o la transformada de Fourier corta en el tiempo. Bueno, ahora veamos qué ocurre con una señal que sea un poco más real. A ver, veamos. Una señal más real, como es el caso de este de aquí, es una señal de voz que se le ha sumado un tono. ¿Qué quiere decir un tono? Que se le ha sumado una frecuencia audible de 2 kHz. Y como podemos apreciar, en el caso de señales ya reales, ya no vemos una frecuencia nada más, sino vemos múltiples frecuencias. Vean cuántas frecuencias hay por acá, por acá, por acá. Y así funciona la voz. O sea, la voz no es frecuencia baja, también tiene frecuencias relativamente altas. Y eso podría complementar, podría también, no ser para todo, operación de frecuencias importantes, se le puede llevarlo pues esto a 3 dimensiones y tener una mejor representación de ese espectro. Bueno, estoy tratando de ser bastante, digamos así, simplificado en cuanto a la presentación de la transformada, porque esto en sí está también amarrado a la teoría matemática, que si lo llevamos a cabo, bueno, se nos va a ir el tiempo prácticamente de manera muy rápida. Por esa razón, trato entonces de poder simplificar. Sin embargo, si tuvieran ustedes preguntas, tuvieran por ahí algunas dudas, yo con todo gusto les puedo aclarar. Bien, entonces con esto podemos decir finalizada la sección de serie y transformada de Fourier. Comenzamos con la serie de Fourier, que viene a ser una representación solo para señales periódicas, pero que no son reales porque están en nuestro laboratorio, en nuestro equipo, en nuestro generador de funciones. En vista de eso, pasamos a la transformada de Fourier, que eso sí lo podemos aplicar a diferentes señales. Pero nuevamente hay una restricción, que la transformada de Fourier necesita la expresión matemática para poder aplicar la integral. Por esa razón, saltamos a la transformada discreta de Fourier, donde la señal que vamos a llevar la frecuencia tiene que estar en formato de brona, o sea, sumatoria, multiplica, suma, y tiene mucho coste computacional. Aparece la transformada rápida de Fourier, que con algoritmos simplifica todo ese cálculo. Pero hasta ahí todavía es lo. Pero no sabemos si la que aquí tenemos surge el espectrograma más conocido como la STFT. Y de repente, los que conocen de música, más o menos me podrían decir lo que esto se parece bastante a un pentagrama. Podemos tomar quizás, no sé, un acorde musical por ahí. Yo no sé prácticamente de música, sé que por acá está la clave sol, sé que también vienen las notas, pero cada nota a su vez corresponde a una frecuencia. Y vean, ahí están las frecuencias, diferentes y en el tiempo. Ese es prácticamente un espectrograma. Bueno, ese por un lado. Vayamos al otro lado ahora, que corresponde a la supresión de la componente de frecuencia. Y eso corresponde a los filtros digitales. ¿Qué es un filtro digital? Un filtro viene a ser un sistema discreto. Si bien es cierto, cuando hablamos de filtro pensamos en un operacional, pensamos en resistencia, condensadores, correcto. Son filtros pasivos, activos, pero aquí hablamos de filtros digitales, lo cual necesitaría un procesador o un DSP para poder almacenar el filtro en el mismo y poder aplicarlo.
Y para su diseño ya no estoy usando ya componentes como el caso de resistencia o condensadores, sino utilizo una programación, un algoritmo que va a permitir recibir la señal en formato digital y lo va a poder también filtrar en el formato digital para obtener una salida en formato digital. A ver, iniciemos con el filtro pasa abajo. ¿Qué es el filtro pasa abajo? El nombre lo dice, pasa todas las frecuencias bajas. Y los filtros, como pueden ustedes observar, desde el punto de vista de módulo, tienen una representación tal como transformada de Fourier. ¿Por qué? Todo lo que está de rojo ahí señalado viene a ser lo mismo, pero a través de un espejo, con lo otro que también está señalado. O sea, diríamos que estamos trabajando con un espectro que tiene una duplicidad. Entonces, este viene a ser el filtro pasa abajo. Tiene una sección llamada banda pasante, tiene otra llamada banda de transición, se repite para el otro lado. Por eso que es también importante conocer cuáles son las bandas de frecuencia de filtro y sobre todo hacer lo posible para que esta banda de transición sea lo más angosta posible. Y al ser angosta vamos a poder entonces tener una buena respuesta frecuencial en cuanto al filtro. Y así como tenemos el filtro pasa abajo, tenemos el filtro pasa alto, tenemos el filtro pasa banda, el filtro elimina banda, el filtro Payne, el filtro notch, el filtro pasa todo, que tiene un nombre muy y multibanda, etcétera. Toda una infinidad de filtros, pero que en cuanto a los filtros sí tenemos una clasificación muy grande, que ahora estamos viendo solamente una en particular, llamada filtros invariantes al tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el filtro no va a variar sus coeficientes conforme el tiempo va transcurriendo. Dentro de este gran grupo de filtros podemos nosotros ver que tenemos los filtros llamados no recursivos, que corresponden al gráfico de arriba, donde pueden notar de que no existe una realimentación. Por eso que son llamados filtros con respuesta finita al impulso. Y como también tenemos otro tipo de filtro llamado IIR, que significa respuesta infinita al impulso, donde sí va a existir una realimentación, como lo pueden ir viendo ahí. Hay ventajas y desventajas con respecto a uno y al otro, pero decimos que estas vienen a ser las funciones de transferencia representativas de ambos filtros. Bien, entonces ya conocemos cómo se expresan a través de un bloque o de la función de transferencia, y ahora veamos entonces referente al filtro pasabanda. ¿Puedo hacer una consulta? Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, con respecto a la diapositiva anterior, o sea, el hecho de que la respuesta impulsiva sea finita o infinita, ¿está ligado también a que el filtro sea recursivo o no recursivo, o son dos cosas independientes? Claro, sí, sí, por supuesto, lo voy a aclarar para que esté totalmente, no haya duda para nada. Este filtro es filtro no recursivo o llamado también filtro FIR, que a su vez viene o es una representación de un modelo llamado de medias móviles. Así. Mientras que este otro filtro es el filtro recursivo o filtro IR, es la representación de modelo medias móviles guión autorregresivo. Esa viene a ser entonces una breve, vamos a decir, definición de cada uno de estos filtros. Entonces, regresando a la anterior, o mejor dicho, vamos a la posterior ahora, estamos comentando acerca de estos filtros que aquí particularmente estoy mostrando cómo usamos uno de ellos. No estoy indicando si este filtro es recursivo o es no recursivo, o sea, si es IR o es FIR. Simplemente digo que es un filtro elimina banda, nada más. A ver, veamos cómo funciona este filtro. Como podemos observar, la señal de entrada, la parte superior, la vemos que está conformada por un coseno de 2K, un coseno de 5, un coseno de 8 y una componente de C.
Ya sabemos que la componente de C está representada por una frecuencia en 0 Hz. Y luego las otras frecuencias, 2000, 5000 y 8000. Y acá cada una de las componentes de frecuencia tiene una amplitud. O sea, es como que si yo tuviera, ¿no?, la señal de esta manera. 2 más 0.5 por coseno, 2pi, 2000 t, más. Y viene el otro coseno. No lo he puesto matemáticamente, pero se entiende. Ahora, este filtro eliminabanda que vemos aquí, este filtro, se va a encargar de atenuar. El filtro no elimina. Acá lo estoy haciendo, sí que elimina, pero en realidad no elimina. El filtro que hace es atenuar. Bien, como podemos notar acá, el filtro hace este recorrido y lo que hace es dejar pasar esta componente de frecuencia y esta componente de frecuencia. No por el hecho que lo corte en la mitad, vamos a decir que lo va a atenuar, no. Mientras que la señal, la componente, esté en la banda pasante, se va a considerar que pasa. ¿Por qué? Porque acá se considera el producto. Como pueden ver, el filtro tiene ganancia igual a 1 y ese 1 va a multiplicar a todas las amplitudes. Y acá lo he colocado, 2 por 1, 0.5 por 1. Mientras que en su banda de rechazo, su amplitud no es 0, como les decía, puede ser 10 a la menos 10. Y acá lo expresamos para simplificar por 0 y por 0. Entonces, si multiplicamos las amplitudes, ¿qué vamos nosotros a notar? De que solamente van a pasar dos frecuencias. ¿Y cuáles son esas dos frecuencias que van a pasar? La frecuencia de 8000 Hz, como pueden ver por aquí, y la frecuencia de 0 Hz. Entonces, voy a tener una onda de esta manera que vaya oscilando con frecuencia 8000. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay una componente de C, o sea, la onda debe parecer así, aproximadamente. Y verifiquemos en la siguiente diapositiva. ¿Listo? La señal de entrada, en la parte superior, suma de varias frecuencias más una componente de C. Después de aplicar el filtro, tenemos una sola frecuencia y con una componente de C todavía ahí presente. Y si yo hago la pregunta, ¿cómo hago para que esta onda que estamos observando pueda descender y oscilar ahora de esta manera, y ya no como lo que está en la parte de arriba? Sería aplicar un filtro pasa alto para que esta componente de C pueda ser atenuada. Entonces, vean que eso solamente nos podemos dar cuenta si tenemos un respectivo espectro de frecuencia. Si no tenemos un espectro de frecuencia, no podemos entonces reconocer qué tipo de filtro le vamos a aplicar para atenuar ciertas componentes o cierta componente de frecuencia. Y bien, pasemos a unas aplicaciones, algo muy breve, para que ustedes vean cómo es el tema este de filtrado. Espero se pueda oír, luego yo les comparto también la diapositiva mientras se procede a nuestro descanso. Y la idea fue que aquí, en el lado izquierdo, podemos escuchar ese sonido de un sonar activo, o sea, que es lo que usan los submarinos para poder entonces guiarse y poder reconocer obstáculos a su alrededor. Pero ese sonido se le ha sumado una componente de agudo. Sin embargo, escuchamos el siguiente. Podemos comprobar que ya no se escucha ese pitido que teníamos inicialmente. Y acá se puede también notar en la figura claramente cómo está por este lugar más o menos ese pitido de la frecuencia audible. ¿Y eso cómo se suprime? Primero, aplicar Fourier a esta onda. Vemos el espectro de frecuencia, reconocemos dónde está el pitido, esto lo dejo muchas veces a mis alumnos, les digo, a ver, atenuar tal pitido. ¿Y cómo ellos lo van a saber? Por más que podamos nosotros afinar nuestra guitarra, va a ser muy difícil reconocer una frecuencia. Porque yo les puedo sumar una frecuencia de 1093.55 y reconocer esa frecuencia con el oído va a ser muy diferente, muy complicado, imposible. Entonces, ¿qué nos queda? Fourier. Y con Fourier salta el espectro e identificamos la frecuencia que debemos atenuar. Aplicamos el filtro, pasa abajo, pasa banda, el que sea necesario, y ya la señal ha disminuido
o sea, ese ruido, entre comillas, ha desaparecido. Y es una convolución, como lo pueden ver por acá, siempre y cuando la señal, en este caso el filtro también, sean finitos. Es una convolución, es una operación de filtrado. Dos secuencias discretas, finitas, dan otra secuencia también discreta y finita. Y eso viene a ser entonces el resultado de la operación de filtrado. Bien, es una aplicación bastante sencilla, simple, pero que se logra comprender cómo es que el filtro ayuda justamente a suprimir componentes de frecuencia. Y bueno, un poco ya para ir finalizando, porque ahí viene un pequeño taller para poder aplicar toda esta parte que hemos podido de alguna manera transmitirla, pero sintetizada, quiero concluir de esta forma. Decir pues que todo este avance de la tecnología, ¿no? Todo este crecimiento, aparición de la matemática, nos ha permitido entonces también complementar con hardware que cuente con los convertidores tal como el ADC, el DAC, o sea, analógico, digital, digital, analógico, y poder utilizarlo. Particularmente puedo citar el caso del Raspberry, tenemos también el Jetson Nano, también son sistemas embebidos, hoy en día muy utilizados para los proyectos, muy utilizados para las tesis, y como también hay otra que vemos desde el punto de vista académico, la tarjeta MyRio de National Instruments, que también se puede utilizar de esa manera, ya que nos permite hacer el procesamiento de las señales todo en tiempo real. Pero no olvidemos, no es que vamos a tomar la señal analógica, la vamos a procesar directamente, no. Tenemos que tener en cuenta el teorema de muestreos, el teorema de Shannon. ¿Para qué? Para que podamos evitar ese aliasing que va a estar presente y que nos podría confundir con una frecuencia que no es, digamos, la real. Y esto ustedes lo pueden percibir, por ejemplo, si nosotros digitalizamos nuestra voz, la muestramos con una frecuencia que no cumple con el teorema de Shannon, quizás nos puede cambiar incluso hasta el timbre de voz. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo cierta parte de información de la señal de audio. También les comentaba, ¿no? Si nosotros capturamos algún video donde vemos que la persona está pedaleando y lo hace, obviamente, en un sentido de avance, pero en el video vamos a ver que la bicicleta gira, pero en sentido contrario, también debido al problema de la frecuencia del teorema de Shannon. Y finalmente, podemos también complementar señalando que esta señal ya digitalizada o esta señal discreta en el tiempo, representada por un archivo WAV o un archivo MP3 o cualquier otro tipo de archivo, sea de video, sea de imagen o sea también de audio, va a ser más sencilla procesarla, o sea, aplicarle algoritmos matemáticos para poder tener o llegar a un resultado, principalmente la transformada discreta de Fourier. Vean cómo se aplica la transformada discreta de Fourier en base a una sumatoria que ya lo había ahí presentado, y eso hace que esa señal que se representa mediante muestras que suben y bajan, ahora se ve desde un espectro de frecuencia, donde fácilmente puedo identificar todas las frecuencias que están presentes en dicha señal. La transformada de Wavelet que JPG lo utiliza para alcanzar altas compresiones, altas tasas de compresiones, sin llegar a deteriorar demasiada la señal, también viene a ser otra de las tantas herramientas matemáticas que hoy en día son utilizadas, en el caso ya para las imágenes digitales. El análisis extract, que también es otra herramienta más, pero que esta ya combina con el logaritmo, con el espectro de frecuencia, sobre todo para poder hacer el reconocimiento de voz, pero que eso ya prácticamente lo tenemos ya listo porque hay muchas librerías existentes. Por ejemplo, hay una que seguramente ustedes también deben haber escuchado, la que utiliza Speech to Text de IBM Watson, que ya tiene ahí ya el reconocimiento de las voces, e inclusive en lenguaje español. Entonces, todo eso, gracias a estos algoritmos, a estas matemáticas, a este hardware que existe y cada vez más avanzado, lo cual nos está permitiendo llegar pues a tener aplicaciones que hoy en día nos sorprenden, ¿no? Ya sea desde el punto de vista comercial, educacional, industrial, médico y muchos más. Bueno, con esto quisiera entonces dar por finalizada la primera parte, que hace una introducción, luego un comentario sobre la transformada de Fourier, cómo está evolucionando. El filtro digital, hay mucho que hablar sobre el filtro digital, y podemos incluso ya irnos a un filtro
adaptativo, ya tiene otra forma ya de participación frente a la señal que va recibiendo, pero ya eso también tomaría un poco más de tiempo y un poco más de explicación, sobre todo en la parte matemática, que es muy importante comprenderla, ya que a veces uno utiliza el software, obtiene los resultados y funciona, pero si uno le pide que haga un cambio, que haga por ahí alguna modificación, prácticamente no va a poder predecir qué va a ocurrir, porque no tiene presente la teoría o la parte matemática. Bien, entonces, espero haya sido de su agrado. Si tiene alguna pregunta, por favor lo plantean, descansamos unos minutos y pasamos al MATLAB para poder hacer una aplicación breve sobre estos 4 puntos que he señalado. Vamos a representar la transformada de Dijete Fourier de una señal periódica y de una señal no periódica. Luego vamos a representar la transformada de Fourier corta en el tiempo de una señal periódica con ruido y una señal no periódica. De igual manera, vamos a diseñar y aplicar un filtro digital a una señal periódica con ruido y como también un filtro digital a una señal no periódica, pero esta vez con ruido. Y con eso estaríamos al menos tener ya una noción de cómo aplicamos estas dos grandes herramientas, Fourier y filtrado, que están así, uno relacionado al otro. Porque yo no puedo diseñar el filtro sin conocer Fourier. Y por esa razón necesitamos, de todas maneras, tener esa teoría para luego ya proceder con el diseño de aplicación del filtro digital. Bien, entonces, eso sería por el momento. No sé si tuvieran ustedes alguna duda para luego pasar a esta parte aplicativa. Bien, ahí me hacen una pregunta respecto a qué convertidor analógico digital se utilizaría para digitalizar la voz. Vean, lo que yo voy a decir de la digitalización de la voz, si uno va a utilizar la computadora ya tiene ya definida ahí sus dos características principales. A ver, antes de eso, el ADC debemos de verificar, por un lado, los niveles de cuantización que debe tener ese ADC y segundo, podemos decir que tiene que ver el número de, perdón, el periodo de muestreo. Esos dos puntos principales. Entonces, esos dos puntos principales. Ahora, si optamos por un Raspberry, optamos por un Jackson Nano, hay que tener presente que la frecuencia de muestreo, sobre todo la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia o el ancho de banda de la señal de voz, aproximadamente los 4 kHz. Entonces, muestramos a partir de 8 para arriba. Ese sería lo más, digamos, básico. Sin embargo, tengan presente que también mucho depende de qué cosas ustedes quieren filtrar o qué cosas quieren rescatar. No voy a hacer que a ustedes solamente les interese el llegar un poco más al extremo. Pero si ustedes quieren conservar el locutor y también el mensaje, o sea, reconocer quién lo ha pronunciado, por lo tanto, necesitan ustedes tomar en consideración una frecuencia de muestreo mucho más alta para poder capturar todo ese espectro de frecuencia que pueda tener. Entonces diría así, el ADC adecuado sería en función de los niveles de cuantización, por arriba de 8, de 2 a la 8 bits sería lo más recomendable, o sea, 256 niveles de cuantización. Y un periodo de muestreo o una frecuencia de muestreo que sea mayor e igual a 8 kHz. Con respecto a la otra pregunta, ¿en qué caso sería uso de un filtro FIR y un filtro IR? Bien, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja del filtro IR es que tiene un orden muy reducido. El orden viene a ser los retardos. Cada retardo es un periodo de muestreo. Si yo quiero tener un filtro, por ejemplo, de orden 4, voy a utilizar 4 veces el periodo de muestreo, lo cual es poquísimo, frente a un filtro que utilice pues 200 retardos. Puede demorar ya de repente algunos milisegundos, que todavía sigue siendo poquito milisegundos, pero para aplicaciones muy particulares, los milisegundos puede ser muy demorón. Entonces, todo depende, ¿no? ¿Qué más? Diríamos que el filtro FIR tiene una ventaja también por el lado de los IR, que tiene una respuesta plana en la banda pasante.
lo cual ayuda mucho a conservar la forma de la onda, lo que el filtro IR lo podría, digamos, deteriorar. O sea, IR es rápido, pero podría deteriorar la forma de la onda en la banda pasante. Entonces, si yo quiero filtrar mi voz y la voz todavía puede modificarse un poquito y prácticamente no va a variar ni el locutor ni el mensaje, utilizo un filtro IR para ganar velocidad. Pero si yo deseo de repente filtrar señales, por ejemplo, médicas, una señal de electrocardiograma, y si yo modifico la forma de la onda, puedo yo generar un falso diagnóstico. Por esa razón, entonces, opto por un filtro FIR. Entonces, va a depender mucho de la aplicación. Y si uno quiere ganar velocidad, o si uno quiere de repente conservar la forma de la onda, si uno quiere de repente como también eh, no presentar muchos ceros o muchos niveles bajos al inicio, debido al alto retardo que presenta el filtro FIR. En fin, va de esa manera la diferencia entre uno y el otro. Ok, chicos, entonces, nos vamos entonces ubicando para que comparto para que lo puedan tener como referencia y tener ahí, y también se los hago llegar para que puedan ustedes hacer la verificación. Bien, podemos ir en paralelo, o bien simplemente ustedes pueden atender y luego ya van verificando todo el código que yo voy a ir digitando.
Muy bien, muchas gracias por la espera, por la gran, larga espera. Vamos ahora entonces a continuar. Tal como les había comentado, tengo acá el MATLAB abierto y vamos a que aplicaremos la transformada discreta de Fourier sobre una señal periódica y luego una señal no periódica. Bueno, yo aquí ya tengo todas las, ¿cómo se dice? Las herramientas, pero mejor dicho, los archivos en los cuales yo voy a aplicar, pero no había ningún problema para el caso de señales periódicas porque lo generamos. El detalle sería para las señales no periódicas, que ahí podemos utilizar cualquier tipo de archivo, .wav, .mp3 que tengamos en la web. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí podemos trabajarlo de esta manera. A ver, déjenme compartirlo. Me olvidó enviar ese archivo, el PPT. Ya lo estoy haciendo. Vámonos al MATLAB. Entonces, como primer ejemplo, vamos a hacer una señal periódica, pues una señal seno, coseno, cualquiera de ellas. Empecemos con una señal sinoidal. Para eso ya me adelanto y voy a colocar una frecuencia de muestreo bastante elevada, 10.000. Y voy a considerar un tiempo de duración de la onda solamente de 1 segundo. Si yo quiero 1,5 segundos, voy a hacer con 1,5 segundos, entonces este sería el estilo, 1,5 segundos, para poder entonces tener 1 segundo, ¿no? Y una mitad más, y ver la cantidad de periodos suficientes. Ahora genero la señal, y esta señal la genero para el caso de una onda periódica, coseno 2pi, se me ocurre tener 1000t como frecuencia fundamental. Ahora, ya tengo la señal. Podemos graficar la señal de esta manera y tener entonces el gráfico solamente por ahora temporal. Este gráfico en términos temporal se está indicando, se está observando como si fuese un todo, una mancha azul. Y es justamente porque la frecuencia es elevada. Por esa razón la voy a restringir entre ese rango. Y todavía veo que la frecuencia es muy elevada, entonces lo vamos a restringir un poquito más y ahí vemos la señal sinusoidal, la señal coseno, cuya amplitud va de -1 más 1 y tiene la frecuencia de 1000 ciclos por cada segundo. Aplicar Fourier indicaría que yo utilice el comando FFT, pero representado mediante una cantidad de muestras. Esa cantidad de muestras indica la forma como yo voy a expresar la discretización de la transformada de Fourier. Siempre se estila que sea un número muy alto y una potencia de 2 para que agilice los cálculos. Y como la transformada de Fourier, tanto discreta como también la clásica, siempre es compleja. Por lo tanto, tengo que aplicarle acá el absoluto para que se vea todo en forma de módulo. Y para que tenga su correspondencia respecto al eje de frecuencia, tengo que considerar un eje de frecuencia que esté representado a través de su propio elemento 0AFS. Y ahora sí tenemos la transformada discreta de Fourier. A ver, acá me equivoqué. Vamos a colocar acá 2, 1, 1. Sí.
para poder hacer la subdivisión de los gráficos. Ahora sí. Entonces, ¿qué estamos observando? La onda periódica, cuya frecuencia es 1000, cuyo periodo es un milisegundo, la inversa, y cuyo pico aparece en 1000 Hz, como lo pueden notar. Lo ocurre si nosotros utilizamos una frecuencia de muestreo más pequeña, se va a producir el aliasing. Y eso lo podemos demostrar, ¿no? Ustedes lo pueden demostrar variando la frecuencia de muestreo. A esta misma señal le podemos sumar otro tipo de onda. Aprovecho el mismo gráfico, el mismo código, y ahora le pongo una de 2000 Hz. Y 2000, que es la o 10.000 todavía es mayor al doble de 2000. Entonces, esto de acá, si ustedes notan, ya tiene una nueva representación. Vemos el gráfico de arriba, nadie se va a dar cuenta que hay dos frecuencias diferentes. Podrán ver una, pero no la otra, la más grande. Pero cuando aplicamos Fourier, sí podemos ver la presencia de una segunda frecuencia, que viene a ser la de 2000 Hz. Y de la mitad, 5000 a la derecha, solamente es la réplica que se está presentando en cuanto a la transformada de GT Fourier. Para evitar observar todo, podemos hacer lo siguiente y restringirlo de esta manera, y así podemos solamente ver lo que un osciloscopio, pero lo que un analizador de espectro nos estaría mostrando. La frecuencia 1000, la frecuencia 2000. Y eso sería entonces la representación de la transformada discreta de Fourier de una señal periódica. En cuanto a una señal no periódica, ya tenemos que optar por el uso de un archivo. Déjenme verificar si acá tengo un archivo .mp3. Tengo uno llamado Ballena MP3, por ejemplo. Vamos a usar Ballena MP3. Puede ser .wav, puede también ser .mp3. Y esta forma, digamos, de utilizar el comando audio red nos va a generar, vamos a llamar x1, dos señales, o dos variables, perdón. Esas variables vienen a ser la frecuencia de muestreo, que vamos a verificar, equivale a 44.100, es su frecuencia de muestreo, y la data que está contenida en x1. Pero sucede que acá es una data que corresponde a un caso estéreo, es decir, nosotros podemos reproducirlo de esta manera y vamos a poder escuchar a la ballena. Sin embargo, vamos a usar solamente un canal, por eso estoy restringiéndolo. X1, tomo todas sus columnas, perdón, todas sus filas y la primera columna. Y a X2, ahora sí tenemos un solo canal y sobre X2 podemos aplicar ahora la transformada de Fourier. Tal como lo hicimos anteriormente, de esta manera, y también trabajando con el módulo, porque el resultado es una cantidad compleja, basado en su nueva frecuencia de muestreo. Y esa nueva frecuencia de muestreo está establecida por el FS de 44.100. Por esa razón estoy acá colocando, vamos a copiarlo, estoy colocando el vector F que va de 0 a Fs. Entonces acá tenemos el gráfico de la transformada. Disculpen, trato de actualizar la variable. Déjame verificar aquí. Está bien. FT y el N. Me parece excelente que haya ocurrido acá un detalle. Este N que estamos utilizando es diferente al anterior. ¿Por qué? Porque el N que se ha empleado en este momento es de 4096. Es muy pobre. Y ese N tiene que ser lo suficiente grande para que pueda cubrir toda la onda. Si la onda tiene, a ver, verifiquemos, tiene 493.000 muestras, 680, y con un N de 4096, según la sumatoria que vimos ahí en la representación de la matemática, no va a poder cubrir unos pocos milisegundos.
y apropiado para este caso. A ver, si usamos 2 a la 16, estamos alrededor de 35.000, todavía nos faltan 2 a la 17, 2 a la 19, a ver, y ya nos acercamos, 524.000, ya pasamos. Entonces, ese sería el n adecuado. Ahora sí vamos a observar a esta señal en el espectro de frecuencia. Ahí está. Y asimismo vamos a mostrar la señal temporal. La temporal sería hacerla entonces X2. Usemos solamente X2, que es la información que ya tenemos de la onda. Ahí está la señal temporal y en la parte de abajo tenemos la señal expresada en frecuencia. Pero como todavía no se puede apreciar muy bien, podemos restringirlo, decir vamos de 0 hasta 0.5 por 10.000. Y en el eje vertical podemos restringirlo de 0 a 1. ¿Vale? Y de repente exageré por acá, 0.5. Creo que todavía está muy pequeño. Ya bueno, ese es el espectro de frecuencia de ese audio que habíamos ahí representado. Vean, hay bastante información, bastantes frecuencias bajas, muy pocas altas. Y eso es lo que siempre caracteriza a toda señal de audio. Información siempre a baja frecuencia. Esa sería entonces la parte 1 respecto al ejemplo. La parte 2 habla de la representación de la SFT, STFT de una señal periódica y no periódica. Bueno, aprovechando que tenemos la señal ya periódica arriba, vamos a sumarle un ruido. Entonces a todo esto, voy a copiar, vamos a aplicarle un ruido. Acá tenemos la frecuencia muestreo, que es la misma, 2 frecuencias, tiempo, y aquí le agregamos un ruido. Ese ruido que vamos a darle con una amplitud pequeña por ahora, y vamos a poder reproducir para comprobar de que no esté tan elevado el ruido. Está más o menos elevado y podemos reducirlo más o menos de esa manera. Ahora, aplicamos la señal temporal. Un poco más de ruido. Y bueno, no afecta mucho el ruido. De repente algo más. Y ahí ya podemos notar cierto ruido, ¿no? Bien, entonces, ahora a esta señal le vamos a aplicar la transformada de Fourier y ver cómo se estaría apreciando el espectro de frecuencia. Ahí tenemos la señal con ruido. Para aplicar Fourier, lo que necesitamos acá, nuevamente aplicar lo mismo, ¿no? Podemos usar un N relativamente grande, porque la onda todavía es pequeña, esta sería 10.000. Vamos a colocarle todavía 14, 15. Y luego por acá el módulo de la transformada de Fourier de esta señal. Y luego nuestro eje de frecuencia. Este sí es importante, que debe de corresponder al N que estamos nosotros utilizando. Presentamos acá el espectro de frecuencia y ya podemos apreciar a nuestra onda a través del espectro. Y como pueden ver, continúan los dos picos ahí, como ustedes pueden ver, en 1000 y en 2000. Pero aparte de los picos, vemos ahí picos muy pequeñitos, como si fuese el gras de un jardín. Y eso es el ruido. Si el ruido aumenta, por 5 acá, vean, actualizo acá, y actualizo el espectro, van a ver que ese gras, entre comillas, que había considerado, va a aumentar y va a ir creciendo. Y puede crecer tanto que va a opacar la onda. Y eso, por supuesto, ya sería muy difícil de poder filtrarlo, poder atenuarlo, ¿no?
Por eso es importante que el filtro sea el adecuado y que a la vez el ruido no sea tan exageradamente elevado. Ahora, ya tenemos el ruido. Ahora vamos a aplicar la representación en STFT. Entonces, para esto hay un comando cuyo nombre es espectrograma. Este comando, entonces, sirve justamente para poder representar el espectrograma. Acá podemos ver varias representaciones, vamos a utilizar una de ellas, y, por ejemplo, esta de acá. Ahora les explico. Y acá colocamos la señal. ¿Quién es nuestra señal? Nuestra señal es X, correcto. La ventana, recuerden que es una ventana que va a ir circulando por toda la onda. Vamos a darle una ventana Hamming, tamaño 128. El overlap viene a ser lo que se va a intersectar, vamos a darle 100 muestras, y la frecuencia de muestreo que viene a ser la misma. Ah, y me falta también la cantidad de coeficiente de Fourier. Esa cantidad de coeficiente de Fourier que sea pues de 128 al igual que la ventana. A ver, esto de acá lo cerramos porque es una representación de imagen y lo presentamos ahora, lo compartimos de esta manera. Vamos a compartirlo. Todavía no se aprecia muy bien. Vamos a aumentarle para que se pueda apreciar mejor. 512, 400 y por acá 512. Y me parece que ya se puede ir observando ahí dos líneas verticales que de repente mejor se apreciaría si hago esto. Ahí pueden ver, ¿no? No se ve tan elevado y lo está opacando. Entonces voy a bajar el ruido a 2 nada más. Bajamos el ruido, actualizamos y actualizamos esta parte. Y ahora sí podemos notar, ¿no? A ver. Chicos, parece que el profesor Peroni ya tiene problemas ahorita con su conexión y me ha dicho que está viendo eso. Eh, Más bien, creo que por ahora estaríamos finalizando aquí el taller y próximamente tendríamos retomarlo otro día con él para que se arregle sus problemas que tiene ahorita. Más bien le agradecemos a todos su participación y claro, sí, sí, Boris, se ha grabado, todo está retransmitiéndose en Facebook. Y otro día podemos retomar, continuando también en donde se quedó el profesor. Ahorita está teniendo problemas, parece, me acaba de comunicar.
Y claro, y otro día podemos coordinar con él para que continuar esto y complementar con más temas quizás. A mí pedimos las disculpas del caso y disculpas del profesor que ha tenido problemas justamente ahorita. Y, y bueno, gracias a todos los participantes a todos por su participación y los esperamos en nuestro próximo taller y bueno, capaz otro día continuando también con la ponencia del profesor, ¿no? Que ha tenido ahorita problemas en su casa y bueno, está pidiendo ese tiempo y bueno, que se comprende, ¿no?